al horno. Enhorabuena, querido Braulio, felicidades por esta nueva publicación tuya. Y nos acompañan en la mesa los maestros Tarcisio Ocampo y René Santoveña, a quienes me permitiría presentarles en un momento más, antes de darle su comentario. En lo personal, Braulio, es un gran gusto. Braulio y un servidor venimos coincidiendo ya desde hace por lo menos una década. Tuvimos el gusto en el Instituto de Cultura de Morelos, que dirigió la maestra Marta Ketchum Mejía, que en paz descanse, de publicar el libro Homero en Cuernavaca. No traigo un ejemplar para mostrárselo al público, pero se lo cuento. El Homero en Cuernavaca reúne los poemas de Alfonso Reyes, que escribió aquí en Cuernavaca cuando se dedicaba a traducir los cantos de la Ilíada del griego al español, y es una edición con la que el poeta Alfonso de Aquino inaugura una colección que se llama La Sombra del Viajero, dedicada a publicar autores extranjeros o mexicanos no morelenses que han vivido y escrito aquí en Morelos, como el mismo Reyes, o Malcolm Lowry, o Gutiérrez Tibón, o Ernesto Cardenal, o Vicente Leñero, etc. Hablar y presentar a Braulio Ornedo, podemos hablar de Alfonso Reyes, o podemos hablar de Iván Illich, o podemos hablar de José Luis Martínez, o podemos hablar de Miguel León Portilla, o de Juan o Luis Villoro, porque él ha leído a todos estos autores y puede hablar y explicarnos con desenvoltura cada una de las temáticas que ellos desarrollan. Quisiera yo mencionar muy particularmente, con él hemos venido desarrollando recientemente una serie de conferencias y presentaciones en las que hemos estado en contacto a través de la Cátedra Alfonso Reyes en Cuernavaca, que Braulio Ornedo coordina. Hemos estado en contacto con el Colegio Nacional, y en el Jardín Borda, por ejemplo, nos han acompañado Adolfo Castañón, Javier García Diego. Viene el sábado 8 de junio a las 5 de la tarde, quedan todos cordialmente invitados. Viene el maestro Juan Villoro a dar una conferencia magistral. Entonces, Braulio, te agradecemos enormemente tu participación, tu gestión cultural, la promoción de la cultura, y que des a conocer entre el público morelense todos estos autores tan valiosos y tan importantes que vale la pena estar recordando una y otra vez. Yo pediría, por favor, para Braulio y los compañeros del presidio. A continuación les presento al maestro Tarcisio Ocampo Villaseñor, quien nació en la Ciudad de México, donde residió hasta sus primeros años. A partir de la secundaria, todos sus estudios fueron cursados en la Universidad de Morelos y después Universidad Autónoma del Estado de Morelos, incluyendo diversas especialidades. De profesión es contador público. De 1962 a 1970 trabajó en una asociación civil llamada Centro de Investigaciones Culturales, donde fue instructor de español, bibliotecario, administrador, director general y editor. La institución es más conocida como CIDOC. ¿Le suena? Desde 1970 trabaja en forma independiente en su propio despacho de asesoría fiscal y contable. En la Facultad de Contaduría Pública e Informática de la UAM fue catedrático durante 15 años y también desempeñó la función de secretario de la facultad. En la misma UAM fue tesorero. Algunas de sus publicaciones, entre varias otras, podemos mencionar Cambios en el poder adquisitivo de la moneda, sus repercusiones en la estructura contable, Testimonios del conflicto estudiantil mexicano, El complot, Los Cinco, su director y las agencias, Los 76 días de 1968, CIF, CIC, CIDOC, en la década de 1960, un testimonio, Mandatarios versus mandantes, el Club Bilderberg en México, Control, Contraloría, varios artículos periodísticos, y tiene en preparación actualmente la socialización de la medicina. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor.
Estoy abrumado, Creo que nunca habían hablado tanto de mí, pero bien, muchas gracias por su presencia, gracias al autor, gracias a la organización. Estoy aquí para hablar, a petición de un amigo, para hablar de otro amigo, un amigo muy querido que tal vez está presente en la vida de todos nosotros, sobre todo en Cuernavaca, aunque no lo queramos creer o aunque no lo conozcamos. Voy a tratar de esbozar un poco quién es este amigo tan querido que cambió mi vida como la de muchos. En mi caso, el cambio fue radical. De veras fue muy radical y todavía estoy sufriendo las consecuencias de ese cambio tan radical, que ya pasaron 50 años de haberse iniciado. Obviamente estoy hablando del festejado, del homenajeado Iván Illich. ¿Qué tiene que ver Iván Illich con nosotros? Iván Illich, un extranjero europeo, vienés, que por azares de la historia de su familia vino a parar a América, al continente, llegando a Nueva York, en donde se desempeñó como vicecura o vicepárroco una temporada y al poco tiempo se fue como vicerrector de la Universidad Católica de Puerto Rico cuando Iván tenía 30 años. Era un hombre excepcional. No se puede decir que su ascenso o su posición se debió al dinero, porque no tenían ya en ese tiempo, lo tuvieron cuando él era niño, no lo tenían. Era un hombre de gran capacidad, de gran trabajo, y no perdonaba muy fácilmente un error. Entonces era muy difícil trabajar con él. Este señor se fue a Puerto Rico como vicerrector, habiendo sido nombrado por el Papa camarero secreto de su santidad. Esto era con el objeto de darle más respetabilidad a su persona tan joven. Era vicerrector de una universidad a los 30 años. Entonces, el señor era camarero secreto de su santidad. Esto quiere decir que tenía derecho de picaporte en el Vaticano. Eso es la definición. Realmente yo creo que nadie tiene derecho de picaporte allá. Estuvo en Puerto Rico y por su misma capacidad de trabajo y de interés en lo que le pasa a los demás, se relacionó con el gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, un hombre muy inquieto. Trascendió en la isla, convirtió a la isla en estado asociado de Estados Unidos, ya no era una colonia nada más, y tuvo la dichosa idea de desarrollar un programa de control de la natalidad. Iván Illich, como vicerrector de la universidad, era integrante del Consejo de Educación Superior de Puerto Rico, que está anexado a Nueva York. Entonces eso le abría muchísimas puertas, y naturalmente tuvo que enfrentar o tratar el control de la natalidad. Obviamente los demás obispos, los obispos de Puerto Rico no estuvieron de acuerdo con él, definitivamente no, y acabaron por sugerirle que se fuera a Nueva York. Aquí hay una anécdota. La iglesia se opuso, la iglesia católica, se opuso radicalmente al control de natalidad en Puerto Rico. Y para hacer mayor énfasis en su negación, amenazaron con excomulgar
a las personas relacionadas con el control de la natalidad. Obviamente eran principalmente las mujeres. Y casualmente, un sacerdote de Ponce, donde Iván era vicerrector en Ponce, Puerto Rico, tenía el cargo de canciller, el que sigue del obispo para abajo, era el canciller, un chaparrito que puedo decir con gran orgullo, mi amigo. Un hombre pragmático. Entonces él se enfrentó al problema del control de la natalidad como un hecho y la decisión de su iglesia en oposición. Pues lo que hizo fue sugerirle a las santas mujercitas que querían practicar el control de la natalidad que lo hicieran, que iban a cometer un pecado, que se confesaran y que las iban a absolver. Esa era la gente que vino a Cuernavaca con Iván. Ese tipo de personas, dinámicas, inquietas, inteligentes. Llegó Iván a Cuernavaca cuando Cuernavaca estaba en un hoyo. Si ahora estamos mal, en aquel tiempo estábamos peor. Casi todos los hoteles estaban cerrados, quebraron. La actividad turística, obvio, no existía, no había trabajo. Entonces, para nosotros fue muy importante que Iván se instalara en un hotel en ruinas, el Chula Vista, que está al poniente de la ciudad, que se instalara allá y que diera trabajo a la gente joven, sin ninguna preparación especial fuera de la secundaria o la preparatoria, para ser instructores de español. Yo fui uno de ellos. Entonces, eso ya hizo notable a la institución y a Iván. Crear fuentes de trabajo, pues, para más de 100 personas en un mes, pues sí, se hizo excepcional eso. Entonces, empezamos a dar clases de español, claro, preparados y todo muy dirigido. Y se empezó a hacer famoso Cuernavaca por la presencia de Monseñor Iván Illich. Era un personaje en la iglesia, en la estructura eclesiástica. Tengo que decir que cuando llegó a Cuernavaca tenía muy poca relación con don Sergio Méndez, en ese tiempo el obispo de Cuernavaca. Él venía más relacionado con el arzobispo de la Ciudad de México que con el obispo de Cuernavaca. Sin embargo, Iván era el monseñor, la persona a conocer, la persona a tratar, y Cuernavaca se hizo un foco de atención. Y venía la gente, empezó a haber turismo. Entonces Iván se movía en su ambiente eclesiástico. Era un sacerdote muy devoto, tengo que decirlo, muy devoto. Y además se dejaba querer, le gustaba que la gente acudiera a escucharlo. Tenía un modo de hablar muy especial, decía las cosas muy tajantes, no daba mucha vuelta. Y de repente se levantaba o se hacía de ladito y se iba. Y la gente se quedaba sentada. Tenía que decirles, ya se acabó, para que se fueran. Si estábamos en una conversación, Iván era el centro de la conversación, de todo era el centro. Hasta físicamente era el centro. Entonces, cuando él sentía que la conversación no estaba a un nivel adecuado, simplemente se daba media vuelta y se iba. No era suavecito. Todo el mundo le atribuimos una inteligencia extraordinaria, pero era igual que nosotros, nada más que él tenía una disciplina bárbara para preparar una conversación como esta que me estoy permitiendo comentar con ustedes. Él se pasaba casi una noche completa leyendo 10 o 20 libros. No improvisaba.
todo preparaba, todo era, no había sorpresas para él. Entonces, en la iglesia, repito, Iván era un punto de referencia. Estaba el Concilio Vaticano en ese tiempo y los obispos de América Latina tenían mucho contacto con nuestra institución aquí en Cuernavaca, por Iván Illich. Tan fue así que en uno de las sesiones, los obispos llegaron primero a Cuernavaca, aquí platicaron, y como conclusión, don Sergio Méndez Salcedo, obispo de Cuernavaca, fue nombrado vocero de los obispos de América Latina. Eso a don Sergio lo llevó a las nubes, tal vez por eso lo recuerdan ustedes todavía. Lo hizo trascender. Además no era tonto, por supuesto, era un hombre muy carismático. Todo eso, repito, fue atrayendo gente a Cuernavaca, cosa en un fenómeno que no había ocurrido antes. Estábamos de veras hundidos. Iván tenía su vida, la planeaba o la planificaba por periodos de 5 años. Al final de esos 5 años, él hacía un corte de caja y decidía si seguía o no. Y eso hizo en Cuernavaca. Al final del primer quinquenio, del primer 5 años, hizo un corte. Y casi puso a temblar al mundo. Determinó que el trabajo que estábamos haciendo nosotros con un alma blanca y con mucha ingenuidad estaba siendo utilizado por los voluntarios del Papa, por la Alianza para el Progreso, por los Peace Corps y por alguien más, ya no me acuerdo, eran 4. Y esas instituciones lo que tenían en común era penetrar ideológicamente al mundo para vender la importancia de la tecnología, del dinero y del primer mundo. Eso era, todavía hoy es insoportable, en aquel tiempo fue un estallido. Entonces, y tengo que decir, Iván fue el primero que lo denunció. Eso hizo a Cuernavaca el centro del mundo. Y después de esos 5 años, la institución nuestra terminó su colaboración con la Iglesia Católica. Y se dedicó a la gente que quisiera aprender español. Éramos muy buenos para enseñar español, que quisieran aprender español. Las escuelas estadounidenses principalmente tenían programas o tienen programas de español. Entonces era muy cómodo que vinieran a Cuernavaca y que aquí aprendieran. De ahí el auge de las escuelas de español, en Cuernavaca principalmente. Estábamos muy bien con ese nuevo plan y de repente alguien leyó lo que escribía Iván. Escribió la iglesia, esa vaca gorda sagrada, la iglesia, esa vieja y gorda vaca sagrada. y la escuela. Bueno, escribió 4 artículos. El principal era el lado oscuro de la caridad, cuando nosotros la caridad la considerábamos un don. Iván demostró que era una falsedad, que es una vergüenza dar caridad y es una humillación recibirla. Se pueden imaginar, criticó a la iglesia, a la escuela, a la caridad. ¿Qué le dejaba a la iglesia?
iglesia vivo. No le dejaba nada. Naturalmente hubo reacción, el Vaticano reaccionó y empezaron un lío espantoso. Primero contra toda la institución, todos andábamos bailando, y después se perfiló contra Iván en lo personal. Eso hizo crecer otra vez a Iván hasta las nubes. Nos dio crédito, nos dio fama, porque yo estaba. Entonces, fue un momento para Cuernavaca estelar. Estábamos a los ojos del mundo. Iván supo manejarse muy bien y lo remitieron a la Inquisición, aunque no lo quieran creer. Iván se defendió. Tuve suerte de cooperar con su defensa haciendo un trabajo. Le llamábamos dossier. Era la documentación sobre una controversia. Entonces fui documentando la controversia al momento que se iba desarrollando para que Iván tuviera información. Se supo defender muy bien, hombre, brillante, inteligente, y la misma Inquisición tuvo que reconocer que no lo podían acusar. Ya antes habían acusado al prior de los benedictinos en Cuernavaca, a Le Mercier, y fácilmente se deshicieron de él, fácil. Entonces querían deshacerse de Iván para después obligar a don Sergio a renunciar. Ese era el plan Cuernavaca, famoso en el mundo. Iván no fue fácil, no lo rindieron, él salió airoso, don Sergio quedó muy fortalecido y, le repito, Cuernavaca quedó en las alturas. Tengo que decirlo, aquí tal vez es una opinión muy aventurera. Cuernavaca en su historia no había tenido momento como el que acabo de platicarles. La historia de nosotros en Morelos se dio principalmente al oriente. Cuernavaca era como no tocada. Lo de nosotros fue en Cuernavaca. Por eso repito, Cuernavaca entró a la historia. Bien, puedo platicar con ustedes unas 4 o 5 horas, que no me es nada difícil, pero quiero agradecer la gentileza de su atención y a los señores del Presidium su amabilidad en la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Tarcisio, por su amena e interesante plática e introducción a Iván Illich y a este libro de Braulio Ornedo. Y voy a presentarles, bueno, ya todos ustedes le conocen, pero me permito leer una breve semblanza de René Santoveña Arredondo, quien nace en la Ciudad de México, psicólogo por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, trabaja en ella de 1981 a 2006. En dicho transcurso fue docente, trabajador de confianza, director de la Facultad de Psicología, secretario general, secretario académico y rector. Secretario de Educación en Morelos de octubre de 2012 a diciembre de 2013, integrante de la Junta de Gobierno de la UAM de 2015 a 2018, de la cual fue presidente durante el último año. Ha publicado 6 capítulos de libro, 9 artículos en revistas, 4 prólogos, una reseña de libro y alrededor de 150 artículos de opinión en el periódico El Regional del Sur, entre varias otras publicaciones. Le pasamos el micrófono, por favor, y recibámoslo con un aplauso. Muchas gracias a todos, a todas, y muchas gracias a Braulio por obsequiarnos este texto, El rebelde Iván Illich, que se
suma a otros libros y artículos que durante bastantes años ha estado trabajando Braulio en torno a esta carismática figura de este pensador mundial. No le podría yo decir de Viena o de México, sino es un pensador mundial. Efectivamente un rebelde, como viene así catalogado en la portada del libro. Este hombre, muy alto, según entiendo, por ahí de 1,90, alguna cosa así, que sí, efectivamente sobresalía, digamos tipo Luis Mochán, ¿no? Más o menos alto, así delgado, ¿no? Nada más que no sé si Luis hablaba tantos idiomas, hablaba como unos 12, 14 idiomas, ¿no? Una cosa así, una cosa notable para un sujeto que nació en 1926 y que al momento de nacer los médicos, así lo consigna Braulio, lo declararon desahuciado, es decir, no le daban en su pronóstico mayor esperanza de sobrevivir, era prematuro y no se le auguraba un final feliz al joven matrimonio que tenía con Iván, a su hijo primogénito. Después tendrían un par de gemelos, 2 años después, uno de los cuales también ya murió, y no sé si el otro Iván, sí, todavía vive. Qué bueno, ya es un hombre de más de 90 años para este momento, si es del 28 o si tiene 91 años ahorita. Inquieto joven de notables características, en la estructura que decide Braulio Olmedo compartirnos, periodiza la trayectoria, la vida de Iván Illich por periodos de 15 años. Y de modo tal que al ser Iván un sujeto que vivió 76 años, caben en 5 periodos, el último es de 16 años, pero son 5 quindenios, es una palabra que acabo de aprender con la lectura del libro, así como hay lustro que es de 5 años y década que es de 10, bueno, pues el 15 años, visto como periodo, puede ser denominado como quindenio. Entonces la estructura del libro la establece Braulio a través de 5 quindenios, de modo tal que el primero es de los 0 a los 15 años y así sucesivamente hasta llegar al término de su vida, en diciembre de 2002, cuando Iván había cumplido 76 años. Sí, lamentablemente mi cumpleaños fallece en el 2002. Y todavía más lamentable porque en contra de las expectativas que nosotros teníamos ante una petición que le hace la doctora Alicia Puente Lutero para que recibiese y eventualmente él aceptara recibir un honoris causa de parte de la universidad, cosa que nosotros suponíamos que nunca iba a aceptar. Para nuestra sorpresa aceptó y la ceremonia estaba preparada para principios del 2003 y lamentablemente pues se nos adelantó. Es decir, ya no pudimos celebrar con él esta distinción muy humilde de parte de la universidad, pero que me parece que probablemente, eventualmente, si la llegó a aceptar fue por el hecho mismo de provenir de una universidad que está situada en Cuernavaca, la ejida de la órbita de Ocotepec, que es donde realmente él vivía, y que eso seguramente influyó. Pues bien, así como esos pronósticos que dieron los médicos, según nos relata Braulio en el primer quindenio, no le daban mayor esperanza al joven matrimonio. Pocos años después ocurrió algo semejante porque, como ya hablaba 4 idiomas el chamaquito, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Hablaba croata, hablaba italiano, hablaba alemán, hablaba francés, ¿no? A los 6 años, digamos. Y entonces, luego su alemán estaba, según se consigna en el libro, salpicado de italiano o de croata, y eso no le gustaba a los maestros y entonces lo rechazaron. No entró a la escuela, ¿no? Porque no dio el ancho, digamos, según el juicio del magisterio de aquel entonces. Y pues yo creo que esta fue una decisión muy afortunada para Iván, porque eso le permitió
recibir una instrucción más bien de manera directa de su mamá. Su papá ya no vivía con ellos, él se tuvo que quedar por una serie de cuestiones que narra Braulio en el libro, y que de verdad les sugiero que lo lean, que lo busquen, que lo lean, vale mucho la pena. El padre tuvo que quedarse en Croacia, ellos regresaron a Austria, estaban en Viena, y entonces o iban y venían, como dice Braulio, eran una vida de peregrinajes constantes, la de la familia, y entonces estas circunstancias de la vida hacen que Iván en su infancia pase gran parte del tiempo con su abuelo en la biblioteca, una biblioteca bastante bien dotada, con obras en bastantes idiomas, y el joven pues aprendió a hacer fichas, le enseñaban a hacer fichas bibliográficas el abuelo y la mamá, y este hombre, que tenía una capacidad de absorción notabilísima, sorprendente, tan es así que cuando llega a Brasil, muchos años después, a fundar uno de los centros que ya era, digamos, gemelo primero fue el de Petrópolis y después fue el de Cuernavaca. En unas cuantas semanas, cuando toma el curso de portugués para poder dar inicio a este centro, bueno, pues lo aprendió en unas cuantas semanas, así como lo aprendió rápidamente en Nueva York, cuando tuvo que interactuar con la comunidad puertorriqueña. En unas cuantas semanas aprendió español, y así sucesivamente. Tenía una capacidad notabilísima para aprender idiomas, a partir de lo cual se convertía en lector y en interlocutor, en parlante de esta nueva lengua que él adquiría. Y entonces la familia deambula, viaja constantemente de Croacia a Austria, y este primer quindenio de la vida de la familia de Iván Illich los lleva a vivir a Italia, nada más y nada menos que primero a Florencia y después a Roma. Entonces este joven, ya propiamente lo que sería el inicio del segundo quindenio, después de un retiro espiritual con los jesuitas, decide, toma una decisión muy importante en su vida, que es la de dedicarse al sacerdocio, en virtud de una serie de circunstancias asociadas a su tránsito familiar por estas distintas entidades europeas. Y en esta circunstancia que vive la familia en Italia, estudia finalmente ya en una institución propiamente dicha, y había ya una especie de interés particular de Iván Illich por las cuestiones relacionadas con la botánica, con los minerales, con el estudio de las piedras, con el estudio de los tejidos en general, que lo llevan a estudiar histología y cristalografía, que actualmente se llama biofísica, ¿no?, del estado sólido. Ese era, digamos, el interés primigenio de Iván Illich, pero articulado por otro lado a esta vida espiritual, esta vida mística, que en suma llevan según nos narra Braulio en el libro, a que se matricule para estudiar filosofía y también teología. En ambas universidades en las que estudió recibió los máximos honores, y ya encarrerado, como comandaba, pues se mete a estudiar el doctorado en historia en Viena, en este caso ya en Viena, y este hombre que está rodando por ese entonces, los 20 años, 22 años, decide, orienta más bien su tesis en las determinaciones metodológicas y filosóficas en la obra de Arnold Toynbee, una cosa así, según nos consigna Braulio Ornedo, lo cual lo lleva a convertirse en un especialista en el manejo del método histórico y en la interpretación de textos. Es decir, además de estas capacidades ya notables de absorción, de entendimiento, de comprensión, afina su mirada aguda, su mirada crítica a partir de esta heurística
que le permite ir identificando en dónde están aquellos puntos a los que hay que remontarse y después reconstruir en el cúmulo de intereses que en la vida de Iván Illich van apareciendo. Este peregrinaje en un mundo que, por un lado, ha salido de la Primera Guerra Mundial apenas en 1918, al concluir la Gran Guerra, y que se están generando las condiciones que finalmente llevarán a la eclosión del continente europeo y el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 hasta 1945, hacen que la familia de Iván Illich, catalogada medio judía en un inicio y después de plano judía, efectivamente tenga que estar en este peregrinaje constante, según se puede apreciar en el texto que nos comparte Braulio. Y entonces estos viajes de Croacia a Austria, a Italia, después se van a prolongar cuando la familia decide irse a vivir a Nueva York en 1951, una vez que Iván Illich ya finalmente después de estos estudios de filosofía, de teología y de historia, es nombrado sacerdote. De hecho, incluso oficia, según nos comentaba Braulio, su primera misa en 1951 en el Vaticano, en las catacumbas del Vaticano. Y dado el manejo de las lenguas, de los idiomas, se le augura o se le pronostica una vida diplomática en el Vaticano. Sin embargo, Iván decide continuar una relación que ya había establecido él en el Vaticano, una relación de amistad, una colaboración muy fructífera con un intelectual que para ese entonces estaba viviendo en Nueva York, Jacques Maritain, y se va a hacer un postdoctorado a Nueva York. Los intereses de Iván Illich sobre la vida de Alberto Magno, Alberto el Grande, eran desde muy joven permanentes. El estudio del micro y del macrocosmos, según las nociones de Alberto Magno, eran, digamos, el interés que para ese momento tenía Iván Illich. Sin embargo, a su llegada a Nueva York, con las cartas credenciales, con las recomendaciones, con el reconocimiento que pese a su juventud en ese momento tenía, termina siendo párroco, como ya señaló Tarcisio, en una iglesia de Nueva York, en el Upper West Side, me parece, de Nueva York. Y en ese ámbito, en esa localización neoyorquina, hay una enorme comunidad de hispanoparlantes, muchos de ellos puertorriqueños, y es ahí cuando empieza a aprender y en unas cuantas semanas habla fluidamente el español, Iván Illich, y identifica claramente el trato que alemanes, que irlandeses, que italianos en Nueva York le indican a la comunidad latina y particularmente a los puertorriqueños. Identificadas estas discriminaciones, este racismo que ahí estaba ocurriendo, Iván incluso tiene iniciativas como fundar un centro de atención precisamente a la población puertorriqueña, en general a la latina, pero especialmente a la puertorriqueña. Y entonces se establece un nexo que, si bien es cierto está ubicado en Nueva York, es un nexo ya con Puerto Rico, en este ya tercer quindenio prácticamente de la vida de Iván Illich, que finalmente hacen que el obispo de Nueva York en ese momento, Spillman, el cardenal, perdón, lo recomiende para hacerse cargo de la vicerrectoría en la Universidad Católica de Ponce, apenas, como dijo Tarcisio, teniendo en ese momento
30 años. Al poco tiempo de estar ahí, se vienen las conmemoraciones del 10º aniversario de esta universidad, para lo cual en los festejos, por un lado, Iván ha decidido, ha impulsado una iniciativa relacionada con un centro de, ahorita les digo el nombre, un instituto de comunicación intercultural en la propia Universidad de Ponce, justamente para, como parte de estas celebraciones, y un ciclo de conferencias en las cuales tuvo oportunidad de conversar con varias personalidades que también el destino hizo que estuvieran en esos momentos en Puerto Rico, particularmente Leopold Kohr, también un intelectual austriaco, mayor que Iván Illich, quien no hay que perder de vista en la trayectoria de Illich, justamente por el hecho de que es una personalidad que en el transcurso de su vida, en sus viajes por Europa, con los movimientos españoles, con la República, etc., va dándose cuenta de cómo, al crecer después de ciertos límites, diversos fenómenos ocurridos en la sociedad, se llega a un punto en donde, por ejemplo, una comunidad que rebasa una cierta cantidad de población, se pierde la escala, se pierde la perspectiva, se pierde o rebasa el umbral hasta el cual es posible vivir una vida relativamente sensata, relativamente sana, y después de ese se convertirá en justamente lo más contraproducente de lo que se está hablando en ese momento. Estas ideas de Leopold Kohr van a convertirse más tarde ya en Iván Illich como parte de la corrosiva crítica al capitalismo, en la idea misma de la contraproductividad, que es uno de los pilares del planteamiento conceptual de Iván Illich, es decir, aquello que se promete en el mundo occidental, a través ya sea de la escuela o a través de los vehículos, de la máquina, a través de las instituciones hospitalarias. Esa promesa, lejos de ser alcanzada, se convierte justamente en la obtención de lo contrario. Es decir, quien se suba a un carro de último modelo en la Ciudad de México, lejos de poder manejar a la mayor de las velocidades posibles, se va a tardar 3 horas en desplazarse de un sitio a otro. O aquel paciente que en lugar de recibir la ayuda de integrantes de su propia comunidad o los cuidados que en el transcurso de su vida le pueden proveer de salud, justamente adquiere una bacteria en el hospital por los malos cuidados de los médicos y le aplican una inyección que en lugar de corregir le genera efectos secundarios y en las 3 semanas está muerto, ¿no? Y lo mismo ocurre con la escuela. Después de cierta escala, pasados ciertos umbrales y conteniendo la escuela quizás su mayor bacteria, que es el currículum oculto, justamente la escuela, lejos de permitir el desarrollo de un ser humano, justamente lo que hace es embrutecerlo. Bernard Shaw decía en algún momento que él tuvo que aprender pese a la escuela, ¿no? Que ese había sido el único motivo por el cual quizá no aprendió lo que hubiera querido. También en Puerto Rico, decía, está otro gran personaje que el propio Iván Illich en la Sociedad Escolarizada lo cita al inicio mismo del libro, es Everett Reimer. Se refiere a él como la persona que hizo posible que tuviera un interés por la educación pública, Iván Illich, precisamente en las conversaciones sostenidas en Puerto Rico con motivo de las celebraciones para el 10º aniversario de esta universidad. Y que, mientras tanto, como ya señaló Tarcisio Campo, las posturas encontradas entre Monseñor Illich, ya para entonces, en el 58, ya había sido designado Monseñor, ¿no? Apenas tenía 30 o 32 años. Por Pablo VI. Sí, por Pablo VI, en relación al tema del control de la natalidad, hace que sus posturas se vuelvan cada vez más equidistantes, hasta que llega una ruptura, lo cual hace que finalmente el trayecto de Illich en Puerto Rico concluya.
y en este tránsito prácticamente estamos ya en el tercer quindenio, que en el libro de Braulio es el más voluminoso. El tercer y el cuarto quindenio son los más voluminosos del libro, y no es casual. Esos 30 años precisamente abarcan el caldo de cultivo que se va preparando desde el tránsito de Europa a Nueva York, después Puerto Rico, pasa por México, y ese caldo de cultivo que se ha ido preparando, que se ha ido macerando, va a terminar en esta colosal crítica, en este desmontamiento de las ilusiones, de las creencias, de las certidumbres que la opinión pública, los seres humanos compartimos respecto a que efectivamente hay un trípode que nos va a hacer posible alcanzar las bondades de la belleza, del bien, del bienestar, etcétera, que son el desarrollo y el crecimiento, ¿no? El progreso de la mano de la escuela, para que todo esto pueda ser efectivamente en esa promesa conseguido. Quizá me estoy tardando demasiado en la narración. Simplemente lo que vale la pena señalar es que el texto continúa así, formulado por quindenios, en el tránsito de lo que sería ya propiamente después de una cosa importante que de todos modos hay que señalar. Iván Illich decide conocer el continente americano, el subcontinente, la América del Sur, pero decide hacerlo caminando. Y entonces quiere empezar en Argentina para llegar a Venezuela y conocer a ese ritmo, a esa escala, en esa proporción, precisamente, no en otra, no en avión, no en vehículos, no, en esa proporción, caminando el continente o esta porción del continente, y efectivamente emprende ese viaje, que después de todos modos va a proseguir en México, según entiendo. Sus caminares en Oaxaca, en Chiapas, etcétera, son continuos también. Y extenuado en este trayecto, y a la altura de los Andes bolivianos, sofocado, pierde el conocimiento, y ahí queda a la deriva. Y eso hace que le ocurra a Iván Illich en vida la parábola del buen samaritano, que Braulio denomina ahí la epifanía de la convivialidad o de la convivencialidad. La convivencialidad es otro de los grandes libros de Iván Illich. A mí particularmente me encanta ese libro, porque a mi juicio articula toda la obra de Iván Illich, está articulada ahí plenamente. Es atendido por dos campesinos bolivianos. Lo recogen, le dan alojamiento, efectivamente reproduce la parábola del buen samaritano bíblico, y al recuperarse le dan de beber, le dan comida, y puede él reemprender el camino. El caso es de que en ese andar por tierras sudamericanas llega a Brasil, y en Petrópolis funda este centro que ya tenía una primera versión en Nueva York, y que finalmente puede abrirlo en el año del 61 en Petrópolis. Después, en ese mismo año, la historia que ha contado don Tarcisio ya está resumida. Ese periplo de llegar al 61, funda el CIF, en Centro Intercultural de Formación. En el 66 más bien, el 1 de abril del 66 funda el CIDOC, y el 1 de abril del 76 justamente será el último día de vida de el CIDOC. Es decir, una década exacta es el que nos consigna Braulio en el libro. Y entonces lo que ahí pasa es motivo de discusiones interminables, de grandes polémicas, de encendidas y apasionadas discusiones respecto a cómo en un conjunto de seminarios, de discusiones, textos febrilmente producidos en la biblioteca del CIDOC con una rapidez impresionante, descomunal,
los famosos panfletos, así catalogados por el mismo Iván Illich, y que se traducirán en la sociedad desescolarizada, en la convivencialidad, en energía y equidad, en némesis médica, en el trabajo fantasma, en el desempleo creador, en el género vernáculo. Es decir, esta hecatombe implica el poder haber identificado que hay efectivamente en curso una megamáquina que atenaza, que engulle, una vez que se han carcomido los ámbitos de comunidad, la vida común y corriente de las personas, para efectivamente transformarse en compulsivos y adictos consumidores. De lo que se trata este mundo, ya se lo enseñé en la escuela desde un principio, es no solamente cursar hasta tener el postdoctorado, ¿no?, que implica una serie de consumos sucesivos, desde el preescolar hasta el super postdoctorado, y todo lo demás, ¿no?, relojes, vehículos, casas, residencias de verano, todo lo que uno pueda compulsivamente comprar en el curso de la vida, y que además, como tiene varios rasgos asociados este hecho, como por ejemplo la obsolescencia, el nuevo reloj o el nuevo celular pronto va a dejar de ser útil, y eso para mi adicción se convierte que lo necesito una vez que haya salido al mercado el primer día de su venta, para que yo me encuentre también impregnado de la modernidad. Y bueno, este trazo sobre 5 quindenios nos comparte Braulio, una vez que se ha cerrado el Sidoc en el 76 y que la vida de Iván Illich transcurre entre Alemania, Ocotepec y estancias en diversas universidades, algunas de ellas norteamericanas. No disminuye, pero se convierte en una mirada mucho más panorámica, probablemente la de